En este vídeo vamos a estudiar cómo podemos aproximar el grado de bienestar de un consumidor, para lo cual utilizamos el concepto de excedente del consumidor. Vamos a ver en qué consiste ese concepto de excedente del consumidor y cómo podemos calcularlo y obtenerlo gráficamente. Para ello, partimos en primer lugar de la interpretación que nos da la curva de demanda directa de un consumidor. La curva de demanda directa nos informa del precio máximo que está dispuesto a pagar un consumidor por cada unidad del bien. Gráficamente, si tenemos una curva de demanda directa que es normal, va a ser decreciente, y lo que nos dice esta curva de demanda directa es para una cantidad Q sub 1, si trasladamos esa cantidad Q sub 1 a la curva de demanda directa, nos dice cuál es el precio máximo P sub 1 que está dispuesto a pagar por esa cantidad Q sub 1. La demanda normalmente es decreciente. Esto quiere decir que por las primeras unidades de un bien, un consumidor va a estar dispuesto a pagar un precio muy alto. Y a medida que va añadiendo unidades adicionales a la demanda de ese bien, cada vez está dispuesto a pagar algo menos. El precio al que está dispuesto a pagar va disminuyendo. Vamos a poner un ejemplo sencillo para entender mejor por qué la curva de demanda es decreciente. Pensemos, por ejemplo, que estamos en medio del desierto, llegamos a un oasis y nos encontramos que hay una pequeña tienda que ofrece agua, pero no nos dicen cuál es el precio. Y llegamos al tendero y le pedimos una botella de agua. Por esa primera botella de agua, el tendero sabe que vamos a estar dispuestos a pagar muchísimo, porque llevamos ya muchos kilómetros recorridos por el desierto y nos habíamos quedado ya hace tiempo sin agua. Por lo tanto, por esa primera botella de agua la valoramos tanto que vamos a estar dispuestos a pagar un precio muy alto. Después de bebernos rápidamente esa botella, le pedimos otra botella y volvemos a pagar un precio también muy alto, pero quizás un poco menor. Y así sucesivamente. Ya llega un momento en el cual ya nuestra necesidad de agua está más que saciada y queremos comprar alguna botella más para lo que nos queda de viaje hasta la ciudad. Bien, pues esa botella adicional que vamos a comprar, ya no estaremos dispuestos a pagar lo mismo que por la primera botella de agua que hemos comprado, sino que estaremos dispuestos a pagar un precio cada vez menor. Por ese motivo, la curva de demanda es normalmente decreciente, porque a medida que consumimos unidades adicionales de un bien, cada vez estamos dispuestos a pagar por esa unidad adicional un precio menor. Ahora bien, este ejemplo que hemos puesto del oasis, en el cual por cada botella que demandamos de agua pagamos el precio que estamos dispuestos a pagar, no es lo que ocurre en un mercado. Cuando un consumidor participa en un mercado, no paga el precio máximo a lo que valora cada una de las unidades, sino que paga el precio de equilibrio o precio vigente en el mercado. Supongamos que en un mercado el precio de equilibrio es P sub 1 super 0. Para ese precio, la curva de demanda también nos está diciendo cuánta es la cantidad que va a demandar el consumidor, y esa cantidad va a ser Q sub 1 super 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que las cantidades más pequeñas de Q sub 1 super 0, el consumidor estaba dispuesto a pagar un precio superior al que realmente paga, que es P sub 1 super 0. Por lo tanto, tiene una ganancia por participar en el mercado. Esa ganancia es lo que se conoce como excedente del consumidor, que es la diferencia entre el precio al cual el consumidor estaba dispuesto a pagar cada unidad y el precio que realmente paga por cada una de esas unidades en el mercado, que será el precio de equilibrio. El excedente del consumidor, por lo tanto, representa una ganancia en el bienestar de un consumidor por el hecho de participar en el mercado y, por lo tanto, se está midiendo en unidades monetarias. Si el excedente del consumidor se define como la diferencia entre el precio al que está dispuesto a pagar cada unidad y lo que realmente paga, que es el precio de mercado, esa diferencia va a ser el área que está comprendida entre la curva inversa de demanda, que es la que nos dice a qué precio está como máximo dispuesto a pagar cada unidad, va a ser el área comprendida entre la curva inversa de demanda directa y el precio que realmente paga. Por lo tanto, es el área que estamos marcando con azul en el gráfico. Ese es el excedente del consumidor por participar en el mercado. Por lo tanto, por el hecho de participar en el mercado, obtiene una ganancia, un mayor bienestar. Ahora bien, ¿cómo calculamos analíticamente el excedente del consumidor? En el caso general en el que la curva de demanda no es una recta, es decir, tiene una forma curvilínea como la que aparece en el gráfico, tenemos que acudir
a un concepto matemático que nos dice que la integral matemática de una función es el área que está por debajo de esa función. Por lo tanto, el excedente del consumidor, en nuestro caso, se calculará como la integral entre 0 y q1 igual a q1 super 0 de la función inversa de demanda, que representamos por p1 en función de q1. Ahora bien, esa integral, definida entre 0 y q1 super 0, es todo el área que está por debajo de la curva inversa de demanda hasta el eje horizontal, hasta el eje de abscisas. Por lo tanto, no solo es el área azul, sino también es el área azul más esa parte blanca que aparece en un rectángulo. Por lo tanto, para calcular el excedente del consumidor, tendremos a esa integral que descontarle el área del rectángulo que viene definido por la base q1 super 0 y la altura p1 super 0. Ahora bien, hay un caso que aparece muchas veces en ejercicios y es que ocurre cuando la curva de demanda es una recta, tiene forma lineal. Pues en ese caso es más sencillo calcular el excedente del consumidor. El concepto sigue siendo exactamente el mismo. El excedente de un consumidor será el área por debajo de la curva de demanda hasta el precio que realmente paga, es decir, la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y lo que realmente paga. Pero en este caso, al ser la curva de demanda una recta, tendremos que ese área corresponde con el área de un triángulo y por lo tanto podemos calcularlo a través de la fórmula del área de un triángulo, que es base por altura partido por 2. En nuestro caso, la altura es la diferencia entre el punto de corte con el eje vertical, que representamos por el punto A en este gráfico, menos el precio que realmente paga, que es P1 super 0. Por tanto, esa diferencia es la altura del triángulo, A menos P1 super 0, multiplicado por la base, que es Q1 super 0 menos 0, por lo tanto Q1 super 0, y todo ello dividido por 2. Pero a veces, más que interesarnos medir cuál es el excedente de un consumidor para un precio determinado, lo que nos interesa es conocer cuál es la variación en el excedente del consumidor cuando cambia el precio. Al cambiar el precio, calcularemos el nuevo excedente del consumidor y la variación del excedente del consumidor será la diferencia entre el excedente del consumidor final menos el excedente del consumidor inicial. Puede ocurrir dos cosas. Al disminuir el precio, nos movemos a lo largo de la curva de demanda y por lo tanto aumenta la cantidad. Esto nos lleva a que el área que está por debajo de la curva de demanda y el precio sea mayor. Por lo tanto, hay una ganancia de bienestar y la variación del excedente del consumidor será positiva. El excedente del consumidor final será más grande que el excedente del consumidor inicial. Y esta ganancia de bienestar se produce por un doble motivo. Primero, porque se consume mayor cantidad, pero es que además esta mayor cantidad se consume a un precio menor. Por el contrario, si aumenta el precio de un bien, lo que va a ocurrir es que el consumidor va a demandar menos cantidad de ese bien y por esa menor cantidad va a tener que pagar un precio mayor. En este caso, la variación en el excedente del consumidor será negativa y lo que se habrá producido es una pérdida de bienestar, porque el consumidor va a demandar menos cantidad y además por esa menor cantidad va a tener que pagar un precio mayor.